A ver, acuérdenme. Estábamos viendo las diferencias entre los PLCs, ¿no? Entre los PLCs, bueno, entre los autómatas programables y ¿cómo dijimos que se llamaban los otros, Andrés? Ah, no me acuerdo. Eran también automatismos, autómatas, pero eran convencionales. Ah, sí. Ujú. Platícame de uno, una diferencia. La... ah, hicieron un buen... la robustez. La Uno era más robusto. robustez, bueno, digamos, la robustez en el sentido de la programación, Andrés, ¿o en qué sentido? Sí, en la de programación, la capacidad. Ok, ok, muy bien, efectivamente. Recuerden que al final, en este caso, una de las características y de las ventajas que tendría en este sentido los autómatas programables, los PLCs al final es que, pues bueno, tengo la posibilidad de generar bloques estructurales ya bien definidos de código independientes. Puedo también trabajar y hacer modificaciones sin problema, puedo hacer camas de pruebas. Puedo modificar el programa con mucha flexibilidad y todo esto a lo mejor desde la perspectiva de un automatismo convencional, un automatismo cableado, un automata cableado, pues no es tan sencillo. Alguien comentaba, me preguntaba, me decía, bueno, y entonces, ¿por qué lo vimos al principio? Porque se van a dar cuenta que esa lógica que desarrollamos les va a servir para lo que sigue. Simplemente ahora vamos como buenos ingenieros de este momento, pues de este, bueno, de esta parte de la vida que nos tocó vivir, pues bueno, mucho nos basamos en software computacional, utilizamos herramientas computacionales y pues de hecho se van a dar cuenta que la programación y el uso del PLC va a ser un tanto sencillo. Muy bien, efectivamente. El día de hoy vamos a trabajar en dos actividades. La primera es terminar de ver las características, la estructura de un PLC de forma general. Y la segunda parte, vamos a ver cuánto tiempo tenemos por ahí, sería el trabajar con la investigación de forma colaborativa. Ahorita lo vamos a ir checando paso a paso, pero sí, efectivamente por ahí veíamos ¿cómo se llama? Esa comparativa. Nada más antes de cerrar, pues no todo es bonito, no todo es chido. ¿Cuál desventaja sería una desventaja que ustedes podrán encontrar del uso de los PLCs en comparación al uso bueno, de un PLC, un API? Acuérdense que también es lo mismo, autómata programable, con respecto a un autómata convencional. Una desventaja, Costos. Costo. costos, efectivamente. Vamos a pensarlo así, tienen un costo bastante elevado en comparación, a lo mejor podemos decirlo de esa manera, pero bueno, normalmente es un costo que podemos asumir porque lo vamos a convertir o lo vamos a ver directamente como una inversión, ¿no? Se va a convertir en una inversión para pues bueno, para nuestro negocio, bueno, en la actividad productiva en la que estemos y pues me va a permitir hacer más, que mi producción sea más, bueno, sea óptima y pues al final se convierte en una inversión, no tanto en un gasto, pero sí la inversión inicial es bastante alta. Y con respecto a las personas que van a estar pues atendiendo, manipulando, modificando, programando sus sistemas, ¿hay alguna desventaja también? Bueno, que para nosotros no. ¿Se acuerdan de ese concepto? ¿Qué pasa ahí? Se ocupa alguien que tenga una capacitación, una formación, unos conocimientos muy especializados o puede cualquier persona meterle mano. Una persona preparada, Son especializada. personas preparadas. Efectivamente, entonces, en el caso de nosotros, pues no, al revés, ¿no? Bueno, eso es lo que estamos desarrollando, estamos buscando que ustedes asimilen estas habilidades y sus conocimientos, entonces, pues para nosotros es una ventaja, es un nicho de trabajo, es un nicho de ¿cómo se llama?, donde podemos desarrollarnos, pero bueno, no cualquiera lo puede hacer. No significa que sea difícil ni nada, pero sí, ¿cómo se llama? Sí se ocupa una formación específica, entonces, ese sería, podemos decir así, las dos principales desventajas, entre comillas. Eh, Alguien me preguntaba con respecto a eso, dice, bueno, y entonces un electricista o a lo mejor un técnico no le puede meter mano.
Pues a lo mejor sí, pero también hay que darle una capacitación, ¿cómo se llama? Eh, pues, hacer que tenga por ahí esos conocimientos. Y también algo bien importante, jóvenes, es que normalmente a lo mejor la persona desde el punto de vista operativo, pues va a conocer a grandes rasgos cómo funciona el sistema y ahí, pero nosotros como ingenieros, pues vamos a saber, pues no solamente cómo funciona en general, sino también de forma un poquito más específica cada una de esas partes. Eso es lo padre, ¿no? Esa es la diferencia. Entendemos qué es lo que está abajo y cómo se fundamenta. Esa es la parte chida. Muy bien, jóvenes. Entonces, por ahí si alguien bueno, no terminó de hacer la investigación y todo eso, ahorita estaba revisando la plataforma, todavía faltan algunos de ustedes, pero bueno, ahorita lo pueden ir subiendo si lo tuvieran por ahí. De mientras, de todos modos, vamos a continuar con la estructura básica, con los componentes de un PLC, antes de comenzar con el trabajo colaborativo. A ver, Oscar Alejandro, ¿andas por ahí? ¿Sí, Oscar? A ver, José Luis, ¿me echas la mano con la lectura de esta diapositiva? Sí. Muchas gracias. Componentes básicos de un PLC. La estructura básica de cualquier PLC es la siguiente: fuente de alimentación, CPU, módulos de entrada, módulos de salida, memoria, terminal de programación, periféricos. Respecto a su disposición externa, los PLC pueden contener varias de estas secciones en un mismo módulo o cada una de ellas separadas por diferentes módulos. Así se pueden distinguir autómatas compactos y modulares. Ok, muchas gracias, José Luis. Efectivamente, de forma general, chavos, todos los PLCs van a tener estos componentes acomodados de diferente manera, pero lo van a tener. De hecho, si yo reviso y analizo estos elementos, chavos, ¿a qué se parece? Si yo lo comparo, por Ahora, ejemplo, con una computadora, efectivamente, habíamos hablado que un PLC no es otra cosa más que una computadora industrial, podemos decirlo así. Efectivamente es un controlador, en este caso industrial, y vemos que tiene pues muchas partes en común. Va a tener pues bueno, un módulo para alimentar todo el sistema, va a tener su módulo de procesamiento como tal, va a haber unos módulos que van a controlar las entradas y salidas. De hecho, aquí va a haber unos elementos bien importantes que van a definir el comportamiento del PLC. Hay parte de memoria, no solamente del programa, sino también se le llama de memorias de estado, memorias ¿cómo se llama? De las entradas, sobre todo también, la parte de programación. Bueno, hay diferentes protocolos de comunicación y de programación del PLC. Lo normal es que ahorita ya pues todo lo hagamos por una conexión por red, por un protocolo TCP/IP. Básicamente lo que hacemos es bueno, ya el software que se utiliza para hacer la programación con el PLC tiene por ahí un módulo para hacer la comunicación, para hacer la configuración de la comunicación, y básicamente el PLC va a tener una dirección IP. Y entonces, pues una forma muy sencilla es simplemente definir cuál es la dirección IP, hacia dónde vas a mandar el programa, y con eso tiene, ¿no? Ahí queda. Y bueno, hay elementos periféricos, va a haber elementos que por ahí puedan trabajar, por ejemplo, no sé, relojes de tiempo real, entradas analógicas, un montón de cosas por ahí. Y de hecho, si estos elementos están todos contenidos en un solo bloque, de hecho ustedes por ahí lo investigaron, lo desarrollaron, vamos a hablar que ese PLC tiene una arquitectura desde el punto de vista de construcción compacta, pero en muchas ocasiones ustedes pueden comprar, así como los Legos o como los juguetes, elementos que se venden por separado, ¿verdad? Van a tener un core, van a tener en este caso un bloque principal, y si ustedes, por ejemplo, no sé, ese core necesita, bueno, va a tener por ahí un módulo de entradas y salidas. Pero si por circunstancias ustedes tienen que expandir esa aplicación o van a resolver otra parte del proceso, le pueden conectar así como si fuera de hecho, bueno, hay unos que parecen como si fueran unos corchetes y lo conectan ahí a un lado. Permítame un poquito, jóvenes, que me está marcando por aquí el asistente del jefe de departamento. Déjenme ver por aquí qué me comenta. Permítanme un poco.
Listo, jóvenes. Ahí quedó. Entonces, les decía, parece como un cartucho y nada más se conecta a un lado. A lo mejor igual alguno de ustedes en la investigación los vieron. ¿Sí? ¿Alguien me puede comentar con respecto a esto? De los PLCs modulares. ¿Sí los visualizaron? Si no, no pasa nada, ¿eh? Pero nada más díganme. Miren, voy a poner uno de los que conozco más. Es por ejemplo este. Le hubiera puesto. A ver, déjenme ver si se ve grande la imagen. Aquí, no sé si alcanzan a ver, chavos, pero se ve el core. Este ya está medio viejito, ¿eh? De hecho, es de los micro, son de los más, pues bueno, ya tiene un tiempo. Eh, Tiene pues por así que lo mínimo indispensable, pero si se fijan, tiene unos slots. En esos slots, ¿qué creen que se va a conectar, jóvenes? ¿Qué se te ocurre que conectarías por ahí, Alejandra? Mm, lo que, pues no sé, las entradas. Lo que necesites, ¿verdad? Los módulos Ah, ¿cómo se llama? Que ocupes, efectivamente. Y fíjense, este trae tres slots sobre la misma estructura, pero hay otros que hagan de cuenta que puede ir creciendo, se puede ir expandiendo. Pues barato no está, ¿eh? Pero ya este está viejito, este casi no ya creo que ya ni siquiera se utiliza mucho. Ese es un módulo, en este caso, bueno, es un PLC modular. Este que está aquí también, de hecho, ese se parece a los que tenemos ahí en el laboratorio. Este que se ve en la imagen de aquí a la derecha. Vean cada uno de estos bloques. De hecho, no sé si alcancen a observar, está muy bien delimitado. Aquí está el core. Y por ejemplo, bueno, por lo que alcanzo a ver simplemente de observando la imagen, este módulo y este módulo son elementos de comunicación. Si se fijan, uno trae un protocolo como para que sea un RC232, acá parece para Ethernet o protocolo TCP/IP, y pues bueno, unos módulos de entradas y salidas. Ese es uno por módulos, pero también tenemos los compactos. Por ejemplo, al parecer este que está por aquí, este pareciera ¿cómo se llama? Un PLC compacto. Por dentro ya trae todo integrado, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ir checando paso a paso aquí con ustedes. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda? Todo bien, ¿verdad? Les digo, básicamente visualizamos ¿cómo se llama? Una arquitectura muy similar a una computadora. Y de hecho, veámoslo por aquí, se parece muchísimo a una compu. ¿Se acuerdan cuando llevaron esto no sé, en bebidos, en organización computacional, en todo eso? Si se fijan, básicamente tengo por ahí estos elementos. Voy a tener una unidad, bueno, central de proceso, el CPU como tal. Algo bien importante es que, si se fijan, va a haber un bus de comunicación entre cada uno de los elementos. Tengo la parte de la memoria de programa, bueno, la fuente de alimentación para que pueda controlar esto, una interfaz de entrada, una interfaz de salida. Esto es bien interesante, chavos, ¿por qué? Porque resulta que las interfaces de entrada o de salida ya son terminales, ya las terminales ya están construidas ya de una forma, pues, ¿cómo decírselos? Pues ya idónea para poderles conectar ya dispositivos industriales. Por ejemplo, las interfaces de entrada va a haber entradas ya diseñadas para poderle conectar de manera directa los sensores. ¿Se acuerdan que había sensores de 3 hilos o de 2 hilos? Hagan de cuenta que ya lo pueden conectar sin gran bronca. Hay otros que, bueno, a lo mejor van a hacer una entrada a 24 volts, otras a 127, así. Y de igual manera, en la parte de las interfaces de salida. Si se fijan, por ejemplo, aquí dicen, bueno, pareciera que es una bobina, pareciera que es un indicador. Sí, efectivamente. De hecho, hay salidas que ya están conectadas a relevadores como tal. Y bueno, esta parte es bien importante.
Dice, memoria de imagen de entrada y salida. Ahorita la vamos a platicar y esto es lo que va a definir por qué un PLC se comporta como si fuera un circuito eléctrico, como si fuera todo concurrente. Es como cuando ustedes llegan y apretan el switch de su casa, pues prende la luz de manera instantánea, pero también, por ejemplo, si vamos a suponerlo así, suben ustedes la pastilla de su casa, todo lo que estaba conectado y que estaba activado va a funcionar de manera inmediata. Hagan de cuenta que algo similar pasa en un PLC, pero ojo, recuerden que el PLC, si tiene una arquitectura muy similar a una compu, pues debería de ser un proceso, en este caso, iterativo, pero no, con esta parte de la memoria de entrada y salida, pareciera que todo es concurrente, que todo es en paralelo. Y bueno, algunos otros elementos, como decía, la memoria de datos, en este caso, ustedes quieren guardar por ahí algo de información, y pues también hay módulos de temporización y de contador. Todavía con mayor razón se parece a una compu, ¿no? ¿O qué opinas, Andrés Serna? Sí, profe, o sea, como decía, se parece mucho a lo que nos enseñamos en bebidos, las En compras. embebidos, ¿verdad? Sí, nomás pues ahora sí que con las características de un sistema industrial, ¿verdad? Muy bien, muy bien. A ver, Andrés, pues échame la mano para ver las características, la descripción del CPU. Componentes básicos de un PLC CPU. Entonces, la unidad central de procesos es el auténtico cerebro del sistema. Este se encarga de recibir las órdenes del operario por medio de la consola de programación y el módulo de entradas. Posteriormente las procesa para enviar respuestas al módulo de salidas. En su memoria se encuentra residente el programa destinado a controlar el proceso. La CPU es el corazón del autómata programable. Y por último, es la entrada de ejecutar el programa de usuario mediante el programa del sistema. O sea, el programa de usuario es interpretado por el programa del sistema. Ok, ok, muchas gracias, Andrés. Efectivamente, bueno, al final el CPU pues va a ser el procesador como tal, lo que va a estar en este caso eh, definiendo la ejecución del programa. Y bueno, algo bien importante es que va a haber una interpretación. Por ejemplo, alguien dice, oiga, pero ¿cómo sabe el PLC que tengo que prender o apagar esta salida? Pues al final tiene que haber por ahí un intérprete, un compilador para poder convertir el programa escrito en diferentes lenguajes, por ejemplo, en ladder, en cómo se llama, en Graphset o lo que ustedes quieran, a instrucciones de activación y desactivación de cómo se llama, de elementos de hardware. Eso se encarga de hacer el CPU, básicamente igual que en una computadora, ¿no? Así de sencillo. ¿Alguna pregunta aquí, jóvenes? ¿Todo bien? Sí, todo bien, profe. Ok, bueno, ¿cuáles son sus funciones? Revisar en este caso que el tiempo de ejecución del programa que está metiendo el usuario, pues no exceda un determinado tiempo. Es como si fuera, acuérdense que en los micros tienen esta opción también el Watchdog Timer, que no se quede ciclado o que por ahí no se pierda en este caso el control del flujo del programa. Bueno, va a ejecutar su programa. Y algo bien importante, lo que les decía, el CPU va a generar una imagen de las entradas. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que lo que pasa es que yo voy a tener, bueno, imagínense, por aquí tengo el PLC, tengo valores de entrada y lo que va a suceder es que esos valores de entrada, voy a generar una imagen, voy a congelar esa imagen, voy a tener esos valores, voy a procesarlo y voy a generar en este caso una acción, pero en función de lo que está aquí. Ese congelamiento, chavos, esa parte de guardar ese estado, me va a permitir que pareciera que el PLC trabaja de forma concurrente. Esa es la parte chida, la parte que define el comportamiento, el funcionamiento de este tipo de dispositivos. Entonces, se va a convertir o va a comportarse como si fuera un circuito eléctrico. Y bueno, algo importante, si se fijan, es que el usuario, el programa del usuario no entra, no accede, va a estar viendo lo que cambió por aquí, en este caso el operador, sino que va a ver la imagen congelada de lo que había puesto antes. Entonces, pareciera que esto, les digo, que trabajara de forma concurrente, pero no es así.
Y bueno, algo importante también que realiza es que pues va a estar cambiando el estado de las salidas en función de, pues bueno, de lo que define el programa del usuario y pues bueno, de la ejecución de este mismo, ¿no? Digamos, va a estar al pendiente de todo esto. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Ok. Van a decir, oiga, profe, y entonces voy a tener que estar al pendiente de esto cuando yo lo esté programando. ¿Tú qué crees, Jaciel? ¿Se van a ir a trabajar a bajo nivel como si estuvieran en embebidos cuando estemos trabajando con el PLC? ¿Tú qué opinas, Jaciel? Este, pues, O lo que estamos sí, viendo es saber cómo funciona, pero desde la perspectiva como usuarios, para nosotros esto va a ser transparente. pues sí, ¿no? Ya, Efectivamente. Ahorita lo que estamos viendo es cómo funciona, para entenderlo, es un principio de cómo se llama, de funcionamiento del dispositivo, saber cómo está construido, pero cuando empezamos a programar el PLC, no me va a caer, bueno, no voy a estar pensando en si el procesador sí congeló las entradas, si ya en este caso renovó, hizo un cambio en los valores de salida. No, esto ya lo hace de manera automática el dispositivo. Yo lo voy a estar trabajando como si fuera un circuito eléctrico o un diseño eléctrico, pero pues programable como tal. Eso ya no lo voy a tomar tanto en consideración porque pues bueno, simplemente lo voy a utilizar, pero es importante conocer cómo sería este funcionamiento. ¿Cómo ves, Jaciel? no, sí, sí, Está chido, ¿no? Está padre esa parte, ¿no? Porque pareciera como si todo estuviera trabajando al mismo tiempo, pero en realidad, pues, al final es una compu. Entonces, eh, acuérdense, no sé si, bueno, mm, voy a hacer una pequeña analogía para que esto quede un poquito más claro. Em, Cuando ustedes están trabajando con su computadora como ahorita que tienen por ahí abierto, pues el Teams, tienen abierto por ahí, no sé, espero que no tengan abierto el Netflix o alguna cosa así, pero bueno, tienen abiertos ahí varias paquetería. Yo les pregunto, la ejecución de sus programas y también del sistema operativo como tal, se genera, a lo mejor eso se van a acordar de Java. ¿Cuántos hilos de ejecución hay en una computadora? Lo estándar, pues. ¿Cómo le hace Windows para tener funcionando el Teams, para tener funcionando el Chrome, para tener funcionando el Spotify, para tener funcionando no sé, el LabVIEW al mismo tiempo? ¿Hay varios hilos de ejecución o es solo uno? A ver, ¿quién me contesta eso? Eso es de organización computacional, ¿eh? Pero bueno, ahorita lo podemos ir platicando. Son varios hilos de ejecución. A ver, platícame, ¿por qué serían varios? Pues porque cada uno está haciendo una tarea diferente, ¿no? Bueno, es decir, ¿Seguro que son varios hilos? pues Si hay micros, por ejemplo, no sé, si hay micros que pueden tener varios hilos de ejecución, lo normal es que solamente de forma estándar trabaje uno. Y van a decir, a ver, aguante, pero pues si dice que uno, pero si tengo abierto 5000 aplicaciones, ¿cómo le hace? Aquí lo que hace, bueno, la forma pues, más sencilla del funcionamiento de una computadora es que hace algo que se le llama, bueno, hago una analogía con el término porque no es una modulación, pero se llama
TDM, es una técnica de modulación de los sistemas de comunicación. La TDM es modulación por división de tiempo. Bueno, lo que hacemos por ahí es que si yo, por ejemplo, tengo varias señales que quiero mandar, quiero modular y solamente tengo un canal de comunicación, dicen, ¿cómo lo hago? Y esto es lo que hace en general Windows. Eh, por ejemplo, no sé, vamos a pensarlo así. Yo quiero mandarles 5 canciones, pero solamente tengo un solo canal, tengo solo una bocina. ¿Qué hacemos? Hagan de cuenta que yo mando un pedacito de la primera canción y luego apago esa fuente, prendo la segunda canción y se las mando. Y luego, después de un cierto tiempo, la apago y le mando la tercera, y luego la cuarta, y luego la quinta, y así consecutivamente. Y van a decir, a ver, aguante, pero pues no me mandó nada, porque nomás me mandó segmentos. Sí, pero imagínense que a esto lo hago a una velocidad muy alta. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a parecer como si todos los programas o como si todas las canciones estuvieran disponibles de forma concurrente, de forma paralela. O es decir, que todos los aplicaciones, que el software que tengo funcionando en ese momento, pareciera que está trabajando de forma paralela. Pero ¿qué creen? No es así. Lo que pasa es que el procesamiento, la ejecución del sistema operativo y en este caso la ejecución ¿cómo se llaman? De esas aplicaciones se hace tan rápida que pareciera para mí que todo está funcionando de forma concurrente, pero en realidad no. Entonces, ¿qué va a suceder? Hagan de cuenta que en el PLC va a pasar algo similar y eso es bien importante que lo tomemos en consideración. Ahí la parte eléctrica va a funcionar de forma concurrente, pero por dentro está pasando un proceso, en este caso, iterativo. Eso es lo que quiero que ustedes tomen por ahí mucho en cuenta. ¿Cómo ven? ¿Sí? ¿Sí quedó claro esa analogía? Sí puede haber más de un hilo de ejecución, ¿eh? De hecho, por ejemplo, cuando ustedes utilizan, no sé, ¿ustedes les da clases Alfredo o Omar de visión? ¿Quién? Alfredo, el profe ¿Alfredo? Alfredo. Ok. Es que fíjense que, bueno, Omar luego le gusta mucho eso del procesamiento paralelo y utilizan las GPUs, no sé si lo hayan escuchado, utilizan las tarjetas aceleradoras de gráficos o las unidades de procesamiento de gráficos, esas hagan de cuenta que pueden trabajar con multihilos, entonces pueden ejecutar un proceso de forma paralela y pues eso les optimizaría en este caso un montón de recursos. Y algo común es que, por ejemplo, para visión, puedan utilizar por ahí esos entornos para poder ejecutar programas muy pesados, pero ahora sí que divididos en bloquecitos de tal forma que se tardan menos. Eso está chido y les digo, bueno, a lo mejor igual ya no lo habían revisado o bueno, no se acordaban, pero miren, ya con este ejemplo del Windows creo que ya quedó un poquito más claro lo que quería comentarles con respecto a la ejecución concurrente a una ejecución iterativa. ¿Sí? ¿Sí lo habían visto alguna vez eso o no? Daniela, ¿lo habían visto en organización o ya no se acordaban? Ya no me acordaba. Luego a veces no se le ponen, bueno, dentro de los mismos programas no le ponen tanto énfasis a eso, pero es bien importante porque, pues sí, es un hito, ¿no? Digamos, les digo que esa es la diferencia cuando utilizábamos, por ejemplo, hardware reconfigurable con las FPGAs, un CPLD, cuando utilizamos el VHDL,
que lo primero que se dice es que no es una programación, es una descripción. ¿Por qué? Porque estoy describiendo cómo quiero que el hardware funcione y por lo tanto todo va a funcionar. Una vez que se activa el proceso, todo va a estar trabajando de forma al mismo tiempo. Hagan de cuenta que en el PLC se va a ver así también, así de sencillo. Muy bien, jóvenes. Bueno, dentro del CPU, pues vamos a tener pues unas áreas de memoria. Una en particular va a estar trabajando con el programa, es decir, con lo que yo quiero que se haga. No sé, quiero controlar un motor, por ahí va a estar el programita para controlar el motor. Y también por ahí va a haber, en este caso, una memoria de datos, donde voy a poder tener por ahí, pues no sé, las cuentas de un temporizador, de un contador, como la parte de valores que me van a servir para saber el estatus de un cierto proceso. Esto, ojo, es la parte de la memoria ¿cómo podemos decirlo así? Como del CPU. En una parte podemos decir que está la memoria del programa y una tabla de valores directamente. ¿Qué más podemos encontrarnos por aquí? Pues la parte de la memoria del sistema, eso es bien importante, chavos. ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener en este caso, pues podemos pensar esta memoria del sistema como la ROM. Platíquenme, ¿qué hace la ROM en una compu? ¿Se acuerdan, ¿Se acuerdan de la organización que poníamos? Ah, la memoria del programa, memoria de datos. La memoria del programa, o en este caso la memoria ROM de una compu, ¿para qué me ayuda? ¿O qué hace? Leía los datos, ¿no? O algo así. Leía los datos, la ROM. Es una Ajá, memoria que no se puede reprogramar, ¿no? ajá, sí. Es No se por puede reprogramar, lo normal es que no la reprogramemos porque si no, no la podemos echar. Pero ¿para qué me sirve? Para la ROM, digo, para el BIOS. Para el BIOS, efectivamente. El BIOS es como ahora, digamos, hagan de cuenta que el BIOS es como la versión visible del programita de la ROM. Es la que me va a decir qué es lo que va a arrancar, cómo va a arrancar, todo ¿cómo se llama? Lo mínimo indispensable para que la computadora empiece a funcionar. Hagan de cuenta que también el CPU va a tener en este caso, bueno, en la memoria del sistema va a tener esta partecita. Y bueno, nosotros, bueno, ¿cómo se llama? Es deseable que no le movamos, ¿verdad? Porque pues al final lo que queremos es que sea lo mínimo indispensable para decir, ok, cuando se energice mi sistema, vas a revisar primero la dirección de memoria tal para checar cuál es tu programa, o no sé, ya lo configuraste o tal cosa, ¿no? Esto es, digamos, lo más de nivel más bajo, pero es importante que conozcan que ahí también vamos a tener un firmware, o en este caso un BIOS, podemos pensarlo así. Creo que la analogía con el BIOS es muy buena. No solamente eso, vamos a tener también por ahí pues una memoria de almacenamiento y aquí pues vamos a poder guardar ya sea el programa del usuario o también alguna parte de los datos. Imagínense, por ejemplo, no sé, otra vez voy a hacer una pequeña analogía, yo soy bien digitalero, a mí me gustan mucho los micros como les platicaba el otro día. Imagínense que yo les pido que, bueno, haciendo una analogía ahorita dejando a un lado los PLCs, les pido que me hagan una estación de monitoreo de condiciones ambientales, de condiciones meteorológicas o de valores meteorológicos, que me chequen la temperatura, que la humedad y un montón de cosas así. Y les digo que lo hagan con un poderoso Arduino, vamos a pensarlo así, un Arduino así. Ya ustedes cada cierto tiempo programan y que van a estar leyendo sus sensores, ya los sensores ya están acondicionados, ya están listos. Y por ejemplo, les pido no sé, ¿qué será? Cada hora me hagan una lectura, chequen cómo están esas condiciones ambientales y pues, bueno, para tener un registro, me guarden esos valores. Entonces van a decir, pues chido, no pasa nada, hago 24 lecturas al día. Pero imagínense que yo les pido que hagan esas 24 lecturas, pero para 5 diferentes variables ambientales. Entonces, ¿cuántas lecturas o cuántos valores tendría que estar guardando por día? Son 5 variables leídas 24 veces por día. ¿Cuántos valores tendría que estar guardando o registrando?
¿Cuántos serían? ¿Quién me dice? ¿Anda por ahí, Carlos? ¿Se andas por ahí, Carlos Ulises? No vi si estaba conectado. Aquí anda, pero no tiene el micro. A ver, Luz, ¿cuántos datos guardaría por día entonces? Son 5 variables. Que la temperatura, la humedad, no sé, la presión, lo que ustedes imagínense. Pero son 5 variables. Y hago la lectura cada hora, es decir, 24 veces. Entonces, ¿cuántos datos tendría que estar guardando por día? ¿Cómo lo calculamos? Está bien sencillo. Vamos a pensarlo así. A las 10 de la mañana leí 5 datos, ya los guardé. A las 11, ¿cuánto leería, Luz? A las 10 de la mañana leí 5 datos, los guardé en la memoria. A las 11, ¿cuántos voy a leer otra vez? ¿Cuántos jóvenes? No puedo. ¿En total serían 120? 120, ¿no? Exactamente, serían 24 por 5. Así de sencillo, así. Muy bien. Y fíjense, van a decir, pues 120 datos, voy a suponer que cada dato es de 8 bits, lo guardo en una dirección de memoria y ahí lo dejo, ¿no? Ahí está todo bonito. Pero imagínense que yo no, bueno, pongo esta estación meteorológica, la pongo en un lugar remoto. Van a decir, bueno, ¿por qué me está diciendo esto? Porque es como una analogía para que se den cuenta para qué le sirve cada parte del PLC. Por cada día guardo 120 datos, pero resulta que yo puedo vaciar esa base de datos cada 30 días, es decir, nada más puedo ir a ¿cómo se llama? Revisar qué pasó cada 30 días, entonces serían 120 por 30. ¿Cuántos datos tendría guardado después de un proceso, de una revisión o ¿cómo se llama? A una visita de mantenimiento después de esos 30 días? Pues tendría 3,600, ¿sí va? 3,600 datos. Entonces, como que esos 3,600 datos, pues no es tan fácil de guardarlos. En un Arduino, pues no tengo ni espacio. ¿Qué tendríamos que hacer? Lo normal es que puedan tener, bueno, en un sistema, en este caso, ya sea basado en un microcontrolador o en una microcomputadora, pues podemos tener una memoria que me ayude para guardar esos datos. Entonces, vamos a pensarlo así. La memoria de almacenamiento, pues bueno, podemos utilizarla para almacenar el programa, pero también para almacenar ciertos datos que se están generando en la ejecución de mi programa. Eso es importante. Lo normal es que sean, en este caso, memorias flash, EEPROM, doble EEPROM, digamos, son memorias digamos, hagan de cuenta que se van a guardar datos, pero desde una perspectiva como de almacenamiento, pues podemos decirlo así como secundario. ¿Sí queda claro? No sé si en organización expandieron alguna vez el micro, el 8051, que le ponían una memoria por fuera. Ya ven que el controlador por dentro, bueno, para que se llame mi controlador, va a tener integrado el CPU, las memorias, tanto de datos como de programa, y también los periféricos, en un solo chunche, en un solo chip. Entonces, así pueden trabajar sin gran bronca. Pero si por alguna circunstancia ustedes necesitaban mayor cantidad de espacio de almacenamiento, podían conectar y expandir la memoria. Hagan de cuenta que el PLC pues puede tener en este caso esa memoria de almacenamiento separada. Más o menos queda la idea. Esta memoria externa pues la vamos a utilizar para guardar el programa de el usuario o algunos datos, no sé, de todos los contadores, de todos ¿cómo se llaman? Los valores que estén generándose por ahí en la ejecución. ¿Sale?
¿Sí queda claro? ¿Sí, jóvenes? Sí, profe. Ok, Sí. bueno. Ahorita lo que acabamos de ver, pues básicamente son las memorias de esta parte. Todo lo que tiene que ver con en este caso, con el programa, con el sistema, con el firmware, todo eso, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a empezar a platicar qué pasa con las memorias de imagen. Esas son las que van a definir el comportamiento del PLC. Bueno, esto súper rápido lo voy a comentar. Lo que decía de la ROM, ya lo hemos platicado. Pues no es accesible, no lo vamos a poder modificar. Aquí el fabricante me va a definir el programa que va a estar monitoreando ¿cómo se llama? El PLC. Y pues bueno, me va a ayudar para, como decíamos del BIOS, inicializar el PLC, ¿cómo se llama? Al energizarlo, restablecerlo. Va también a revisar una revisión de conexión, de la ejecución de los programas. Va a establecer o va a estar controlando la comunicación con los periféricos, va a estar en este caso revisando la lectura y escritura de las interfaces y pues va a contener el firmware para interpretar el lenguaje bueno, recuerden que nosotros vamos a utilizar un cierto lenguaje para programar el PLC, pero eso lo tenemos que convertir pues básicamente en activaciones y desactivaciones de elementos. Entonces, ese intérprete me va a ayudar a convertir esta parte, así de sencillo. Entonces, vamos por ahí. La parte de la EEPROM de temporales, lo que acabamos de definir, es la parte de una memoria de almacenamiento, no tiene mucho chiste. Ahorita vamos a platicar sobre la memoria de imagen o tabla de los estados de entrada y salida. Esto, ojo, pongan mucha atención, chavos. ¿Para qué me sirve esta parte? A ver, ¿quién anda por ahí? Pablo, ¿me ayudas a leer esta diapositiva? Dice memoria de imagen de entradas y salidas. Almacena las últimas señales, tanto las leídas en la entrada como las enviadas a la salida, actualizándose en cada ejecución completa del programa. Las señales de entrada consideradas para el cálculo no son las actuales de la planta, sino las presentes en la memoria imagen leída en el ciclo anterior. Y los resultados obtenidos no van directamente a la interfaz de salida, sino a la memoria imagen de salidas cuando finaliza cada ejecución del programa. Ok, muchas gracias, Pablo. Efectivamente, jóvenes, cuando ustedes, vamos a pensarlo así, que les digo, esta es la parte del principio de funcionamiento del PLC. Ustedes aprietan unos botones para definir bueno, no sé, ese botón es para que empiece ¿cómo se llama? La ejecución o ¿cómo se llama? El prender un motorcillo. ¿Qué va a suceder? Hagan de cuenta que en ese momento se va a generar una imagen de sus entradas. Con esa imagen es la que va a generar todo el procesamiento, así completamente. Y alguien va a decir, oiga, pero si yo lo cambio de posición, ¿lo va a ver esa imagen? No. Hasta la siguiente vez, hasta el siguiente ciclo de ejecución. ¿Qué va a suceder? El PLC va a agarrar esa imagen, va en este caso a activar o desactivar lo que ustedes necesiten y va a generar la correspondiente respuesta en sus salidas. Pero si se fijan, hay un desfasamiento entre lo que está pasando en la entrada y también lo que está pasando en la salida. Pero aquí es la parte interesante. Esto lo hace tan rápido que para mí pareciera que todo está funcionando en el instante, pero realmente no. Y esto le va a permitir que el PLC, aunque sea un proceso, como les decía, en este caso, iterativo, porque si se fijan, hasta que se ejecute, en este caso, el ciclo como tal, vuelve a revisar qué está pasando, como que le dé la otra vuelta al hilo de ejecución, ¿qué va a suceder? Va a hacer la actualización de los valores de entrada o de salida, pero para nosotros es tan rápido que pareciera que lo hace de manera instantánea. Bueno, ya lo platiqué por aquí, pero bueno, vamos a revisarlo, vamos a platicarlo. A ver, ya participó Pablo. Vamos a ver quién me ayuda para que no se me duerman.
Jorge, échame la mano con ¿por qué? ¿Por qué hace esto? Seguimos en la memoria de imagen de entradas y salidas. Nomás lo leo. Sí, El sistema verifica todas las entradas al comenzar el ciclo. De este modo se sincronizan y congelan los valores de estas entradas durante la ejecución del programa. La imagen del proceso actualiza las salidas cuando termina de ejecutarse el programa. Ello tiene un efecto estabilizador en el sistema. El programa de usuario puede acceder a la imagen del proceso mucho más rápido de lo que podría acceder directamente a las entradas y salidas físicas, con lo cual se acelera su tiempo de ejecución. ok. Fíjese, bien importante. El programa como tal, lo que ustedes quieren que se ejecute, no va a estar en función de lo que esté pasando en la entrada, sino de la imagen que se generó un instante previo, por decirlo así, un instante antes. Y esto va a permitir que la ejecución sea más rápida, digamos que pueda tener esa interacción de una manera ¿cómo se llama? Más rápida, su ejecución sea bueno, ahora sí que en un tiempo menor, y pues al final lo que va a pasar es que esa ejecución, esa revisión de los estatus de entrada, pues van a generar en este caso algunas acciones en su salida. Eso lo van a ver así. Les digo, entonces en realidad, si se fijan, como esto se hace tan rápido, pareciera que todo se hace al mismo tiempo. Y bueno, ¿por qué se hace esto? Si quieren esto yo lo leo. Pues bueno, son unidades de bit que se debe acceder por un formato de bit. No obstante, la imagen del proceso permite acceder a ellas en forma de bytes como tal. Y pues ya sea bytes, palabras doble, lo que ofrece en este caso, una flexibilidad adicional. Y con esto, chavos, van a permitir que el PLC pueda trabajar de forma concurrente. Pareciera que está de forma concurrente, de forma paralela, pero en realidad pues es un hilo de ejecución. ¿Sale? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Sí queda claro por qué es importante tomar en consideración esto? Sí queda claro por qué el PLC va a trabajar como si fuera un circuito eléctrico. ¿Sí, jóvenes? Fíjense, bueno, los veo muy callados. ¿Qué onda? ¿O todo está quedando claro? ¿O nada está quedando claro? Platíquenme. Oh, sí queda claro. Ok. Voy a hacer una pequeña analogía, por si sí, por si no, porque luego los veo muy callados en ese sentido. Es una analogía que tiene que ver con ¿cómo se llama? Eh, bueno, con hardware y software, con el hilo de ejecución. Se los voy a plantear ahorita súper rápido, súper rápido, para que lo tengan por ahí presente. De todos modos, si no, esto ¿cómo se llama? Les sirve para entender un poquito más ¿cómo se llama? Pues, cómo funciona estos procesos. ¿Se acuerdan de las interrupciones externas en un micro? ¿Se acuerdan de eso? Ok. Las interrupciones externas eran elementos que ustedes configuraban y decían, bueno, ok, yo voy a tener mi micro ejecutándose, pero configuro un cierto evento, un cierto proceso. Si ese evento se da, voy a dejar de atender mi hilo principal de ejecución, voy atiendo a la instrucción, la interrupción, la atiendo y regreso. Eso me va a permitir, pues ahora sí que no estar perdiendo tiempo ¿cómo se llama? En estar volteando a ver si ya se activó o se desactivó un proceso, y también pues mi respuesta va a ser relativamente instantánea. De hecho, esto se los voy a explicar un poquito con esta imagen. Está muy curiosa, muy cotorra, pero imagínense. Aquí está el poderoso, ¿quién será? El poderoso Poncho ahí de niño, ¿no? Llego y ¿cómo se llama? Y llego y toco ¿cómo se llama? La puerta.
típico, ¿verdad? En los niños que tocábamos el timbre. Y salgo corriendo. Aquí abre la puerta el poderoso Andrés. ¿Y qué sucedió? ¿Me vio que yo toqué la puerta? Andrés detectó que hubo ¿cómo se llama? Un timbrado. Pero como lo hizo después de cada cierto tiempo, pues ¿qué sucedió? Andrés Salas, ¿me viste cuando toqué ¿cómo se llama? La puerta? No. No pasó. ¿Por qué? Porque como mi hilo de ejecución, vamos a pensarlo así, yo estaba viendo la tele o estaba haciendo otra cosa, hasta que mi mismo proceso me decía, regrésate a ver si alguien está en la puerta, hasta que yo terminaba de hacer todo eso, volteaba a ver la puerta y pues como ya había dejado pasar un tiempo, pues bueno, ¿cómo se llama? No identificaba lo que estaba pasando. Efectivamente. ¿Qué sucede cuando nosotros utilizamos en este caso una interrupción externa? Pues si yo configuro estos procesos, va a parecer como si fuera una respuesta instantánea. Vamos a pensarlo por aquí. Imagínense, llega alguien y pues presiona aquí ¿cómo se llama? La campana o el timbre, y de manera instantánea yo dejo de estar haciendo lo que tenía y aparezco directamente y empiezo a atender, en este caso, esa interrupción. Esto que les acabo de decir, haciendo una analogía con respecto al PLC, es básicamente lo mismo. Digamos, el PLC sigue trabajando de forma iterativa, pero como lo hace a una velocidad tan rápida y también tiene un congelamiento de sus valores de entrada y de salida, va a parecer como si todo estuviera trabajando de forma concurrente, de forma paralela. Bueno, no sé si les sirvió un poquito más este ejemplo de la interrupción externa. Sí, ya se entendió más. Ya, hagan de cuenta que es lo mismo. Digamos, entonces, aunque por dentro esté trabajando un proceso iterativo, el PLC bueno, yo como usuario, y también igual, el proceso industrial se va a ver como si fuera todo concurrente, todo paralelo. Y ese es el principio de funcionamiento del PLC. Les digo que me tocó ¿cómo se llama? En la materia de microcontroladores, en un parcial, el profesor por ahí nos dejó hacer un PLC en un micro. Bueno, el comportamiento de un PLC en un micro. Porque van a decir, ay, toda la parte del acondicionamiento de señales y que trabajara con valores industriales y todo eso. No, eso nada más lo que quería era que se viera como que sí estaban las entradas y las salidas congeladas y que pareciera que todo el proceso era concurrente. Pero bueno, eso ya lo dejamos un poquito a un lado. Vamos a continuar viendo los elementos de la arquitectura básica de un PLC. Ya vimos el CPU, ya vimos las diferentes memorias. Ahora vamos a platicar de la interfaz de entrada y salida. A ver, ¿quién dijo yo? A ver, Cristian, ¿me echas la mano con esta lectura, por favor? Sí, profe, desde componentes. Sí. Sí, bueno, componentes básicos de un PLC, interfaces de entrada y salida. Finalmente, los módulos de entrada-salida, ES, son aquellos módulos de señales EM que coordinan la comunicación entre el autómata y el proceso. Estas señales pueden ser digitales y o analógicas. Provienen o van a dispositivos como sensores, interruptores, actuadores, etc. Ok, efectivamente, si se dan cuenta, bueno, yo lo voy a ver como un modulito, pero ¿qué va a suceder? Quiero que observen que, por ejemplo, en el caso de las salidas, yo puedo tener salidas, tanto digitales como analógicas, pero ya definidas. Por ejemplo, si se fijan, este hilo que estoy marcando aquí, vean que está el común, y tengo mi salida. Esta salida en particular, yo le puedo conectar directamente una bobina, un solenoide, y ya sin broncas, sin andar poniéndole un driver ni nada. Pero también puedo tener salidas que puedan ir conectadas. Si se fijan, bueno, aquí está 220, pero bueno, puede ser en este caso 127, es decir, que estén conectadas a corriente alterna para prender en este caso un indicador de luz. Entonces ya están definidas de tal manera que me van a permitir fácilmente conectar mi PLC, ¿cómo se llama? Mi controlador con el proceso a controlar como tal. De igual forma, algo bien interesante, las entradas, voy a poder tener entradas directas a 24 volts o entradas que ya tengan la conexión, por ejemplo, con un sensor que tenga, no sé,
se le llama entrada, entrada-salida a relevador o entrada a salida a transistor. Entonces lo pueden ver de esa manera. ¿Sí queda más o menos claro eso, chavos? ¿Qué ventaja tiene? Pues que ya no tienen que ponerles acondicionadores, elementos traductores, elementos que les ayuden, drivers, elementos que les ayuden en este caso a conectar las cosas. Ya pueden trabajar de manera relativamente directa con el PLC. Recuerden que esto me va a permitir, y es una de las características, que ya el hardware ya es estándar, ya lo pueden trabajar de forma directa. ¿Cómo lo podemos clasificar esas entradas y salidas? Hay un montón de formas de cómo clasificarlas. De hecho, va a depender de cada PLC. Vamos a tener, por ejemplo, entradas o salidas, ya sea digital, pero de un bit, o digital, no sé, de un byte, o de una palabra, o alguna cosa así, o analógicas. De hecho, pueden verlo así. O como habíamos platicado anteriormente, puede haber módulos que ustedes le conecten y sean módulos de entradas digitales para una expansión, o ¿cómo se llama?, de entradas analógicas, como ustedes quieran. Otra forma de cómo clasificar esas entradas y salidas tiene que ver con la alimentación o los valores lógicos o los valores nominales con los que van a estar trabajando. Pueden ser, en este caso, de 24 volts de corriente directa. Pueden ser de corriente directa, pero se les llama de colector abierto, es decir, ¿se acuerdan de esto? Estas, en este caso, señales de cómo se llama, de entradas y salidas, ya estarán diseñadas como para trabajar con, de lo que les decía, a transistor como tal, ya sea PNP o NPN, así directamente. O también podemos tener, en este caso, entradas y salidas a corriente alterna, así directamente, ya sea de 110, de 220, de 60, de lo que ustedes quieran, pero de corriente alterna. Va a depender mucho de cada PLC y también va a depender mucho de nuestras necesidades. Digamos, si yo, por ejemplo, puedo utilizar, o mi proceso, todo lo que va por ahí va, en este caso, a trabajar con elementos de alterna, pues voy a ponerle por ahí, voy a estar trabajando con las entradas o salidas de alterna. Aunque lo normal, chavos, es que lo estándar, para evitar también, acuérdense cuando platicábamos de las fuentes de alimentación, lo normal es que, pues, para evitar arqueos, para evitar estar trabajando con alta potencia, pues mejor pues trabajamos en la parte de control, en la parte lógica, con, no sé, con voltajes de baja potencia, 24 volts de corriente directa, que ese elemento va a controlar o va a activar otro proceso que puede ser de corriente alterna y, no sé, pues de alta potencia, ¿no? Y bueno, también podemos tener salidas por relevador, ya directamente ya las conectamos al relevador como tal. También podemos clasificarlas por el tipo de aislamiento, si tiene un acoplamiento directo o si tiene una separación galvánica. Ojo, bien importante esto. Por ejemplo, si yo quiero activar o desactivar un motor, creo que habíamos platicado esto en algún momento, y hay posibilidad de que ese motor, por alguna circunstancia, demande una corriente eléctrica mayor, o en su caso, pueda haber por ahí una corriente residual que pueda quemar ¿cómo se llama?, mi salida del PLC, pues lo que yo puedo hacer es que hagan de cuenta que el PLC va a tener algo, bueno, se los voy a poner muy sencillo. Espérenme. ¿Por qué no me deja borrar? Lo hice al revés. Imagínense que yo quiero prender algo. Quiero prender un motor, mandar una señal para prender el motor, pero pues de este lado de mi circuito, pues estoy trabajando con baja potencia y pues yo quiero, pues ahora sí que proteger mi sistema. De este lado por acá estoy trabajando con el motor trifásico, hay un montón de ruido electromagnético, de corrientes residuales y un montón de cosas así. Una forma bien fácil para poder, en este caso, proteger
no solamente el PL, bueno, la salida, sino el PLC completo, hagan de cuenta es generar una barrera física. Ahora sí, como con una barrera física, ¿sí? De este lado a este lado no hay conexión. No sé si en máquinas eléctricas vieron lo de los optocopladores, optotriax o optotransistor. ¿Lo vieron por ahí? No, profe. No, no, es bien sencillo, fíjense. Lo único que pasa es que ustedes mandan un dato por aquí, un pulsito, prenden el LED y entonces, ¿qué sucede? Ese LED va a incidir, vamos a pensarlo así, en este optotransistor, o puede ser un optotriac o lo que ustedes quieran, y va a cerrar el circuito. Entonces, ustedes están diciéndole cuándo prender a apagar a este proceso choncho, a este proceso de alta potencia, pero a partir de un proceso más o de una señal de, no sé, de 24 volts, por decirlo de esa manera. Entonces, al momento de prender el foquito, ¿qué va a suceder? Se activa todo este proceso. Pero yo les pregunto, físicamente, ¿hay algo que interactúe entre esta parte y esta parte? Digamos, ¿son circuitos que están conectados o no? Físicamente. ¿Hay un cable entre esta parte de potencia y esta parte de control? Este LED, al momento de emitir la luz, va a hacer que este switch, este transistor que está aquí, este autotransistor, cambie de estado y va a activar o desactivar lo que ustedes quieran. Pero mi pregunta es, ¿hay un cable, hay algo físico que conecte esta parte de control a esta parte de potencia? No, ¿o sí? No, No, no creo. no hay. Y eso es bien chido, ¿por qué? Porque entonces, pues bueno, a menos que sean, no sé, bueno, bueno, la corriente eléctrica no va a poder brincar de acá para acá, entonces, pues, ¿qué sucede? Estoy en este caso aislando mi proceso con un optocoplador. Eso, hay PLCs que ya tienen esto y está muy chido. Les platico de esta parte porque no sé si en algún momento les platiqué que trabajando con elementos de potencia, luego de repente si había, pues, tenemos que tomar mucha atención a pues, a las conexiones que fueran correctas, a revisar N veces nuestro circuito, porque aunque estuviéramos todo bien, si por alguna circunstancia se generaba por ahí un corto, había una corriente que regresara a algún motor, bueno, por ahí ponerle los diodos le llaman de freewheeling, como para que ahora sí que hace que la corriente se quedara por ahí encerrada y que no se regresara a la parte de control, porque si no lo tenía así, se podían quemar las cosas. Me tocó ver, chavos, cuando era estudiante, bueno, yo ahí luego me echaba mucha carreta porque a mí nunca me ha gustado la sensación de una descarga eléctrica, aunque soy electrónico y todo eso, pero como que nunca me gustó esa sensación. Entonces, siempre cuando hacíamos los proyectos, por ejemplo, en la materia de electrónica de potencia, bueno, yo revisaba, no sé, 5 veces la conexión, trataba de checar ahí las cosas, y había compañeros, amigos que, pues, decían, "Ah, no pasa nada, ahorita lo conectamos, y si no, pues se quema y le cambiamos por otro, lo que fuera". Pero me tocó ver, cuando estábamos haciendo unos proyectos, que por no tener ese cuidado, por no tener esa atención y tener separadas los procesos, hagan de cuenta que era un sistema para controlar la intensidad de luz de un foco. En este caso, era un dimer digital, de un foco incandescente, así común y corriente. ¿Y qué sucedía, chavos? Hagan de cuenta que se generó por ahí una falla, hubo una corriente residual y esa corriente residual, como no había un aislamiento entre la parte de control y la parte de potencia, esa corriente empezó a moverse por todo el circuito y pues entró a la compu de este compañero y quemó la tarjeta madre. Así de sencillo, así de fácil. ¿Y saben qué es lo peor? Que lo que pasó 2 veces con el mismo muchacho. Nada más, bueno, eran 2 proyectos diferentes, pero bueno, ahora sí que eso podrá suceder. Entonces, esa es la idea. Digamos, puede haber entradas y salidas que estén ya aisladas como tal. Hay otras que tengan un acoplamiento directo y pues bueno, no está por ahí. Otro tipo de salidas
o de entradas tiene que ver con comunicaciones, ya sea serial, será o paralela, o pueden trabajar con algún protocolo de comunicación, y sobre todo, pues bueno, ya sea para una comunicación, ya sea remota. De hecho, ahorita todos los sistemas industriales se busca que tengan una interconexión, que sea todo que esté interconectado, es una de los componentes de la industria 4.0, la interconectividad, y bueno, se hace con, por ejemplo, con una red SCADA. También podrá pasarse así. Digamos, yo estoy activando, desactivando o trabajando con una señal de entrada o de salida, pero resulta que esa señal no está en un PLC aquí. De hecho, el PLC ni siquiera existe físicamente. Es un PLC que está conectado en red y yo lo veo, no sé, les platico, les había comentado eso el lunes. Por ejemplo, conozco personas que trabajan, que están al pendiente de las redes industriales de una empresa, pero su trabajo lo hace desde su casa. Está monitoreando lo que está pasando en cómo se llama en una red industrial que está, no sé, a 5 kilómetros de donde está él físicamente, ¿no? Pueden verlo de esa manera. Entonces, bueno, esta sería como una forma de cómo puedes clasificar las entradas, las salidas de un PLC. Y pues bueno, cada uno de los PLCs que ustedes necesiten va a tener una especificación para esas entradas y salidas. Dependiendo de lo que ustedes requieran, pues van a comprar el elemento que sea más idóneo, ¿no? De igual forma, como platicábamos anteriormente, pues también igual vamos a ocupar algo que le dé energía al PLC. Lo normal es que le puedan poner, de hecho estas fuentes las tenemos por ahí en el laboratorio. Son, si se fijan, aquí algo interesante es que su entrada es de alterna y su salida es de directa. Ya de aquí ustedes ya pueden conectar el PLC, pueden conectar, bueno, ojo, la fuente de alimentación puede ser externa o puede ser interna. El PLC lo puede tener ya de forma, ahora sí que ya conectada de forma implícita, ¿no? En el mismo chunche. Lo pueden tener por ahí o en su caso, por ejemplo, aquí conectarlo al PLC, conectarlo a un sensor, conectarlo a un relevador, lo que ustedes quieran. Lo estándar, lo normal es que siempre trabajen en la parte de control con 24 volts de corriente directa a baja tensión, acuérdense, así de sencillo. Pero igual hay fuentes que, un transformador que lo único que va a hacer es que va a reducir la amplitud de la tensión de corriente alterna a corriente directa, pero bueno, eso va a depender mucho del dispositivo con el que estén trabajando y de la aplicación. Lo común es que siempre tengan en este caso una fuente que les va a convertir de alterna a directa. ¿Sale? Hasta aquí, jóvenes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Creo que no, profe. Ok. Ya vimos en general, y eso a lo mejor por ahí nos tardamos un poquillo, pero ya vimos en general cómo sería la arquitectura básica de un PLC. Ya vimos cómo funciona o por qué puede trabajar como un circuito eléctrico. Ya lo tenemos por ahí. Ya también vimos las definiciones. Ya tenemos esa parte. ¿Qué falta de la teoría? Nada más ser un poquito más específicos con las características de un PLC modular, un PLC compacto y también de ciertas características de los lenguajes de programación de los PLCs. De hecho, si se fijan, al momento de ver esto de una manera pues muy dinámica, pues prácticamente ya vimos esto, ya vimos esto y ahorita estamos por comenzar estos dos. Ya después de aquí, pues bueno, ya vamos a empezar lo de las redes lo voy a dejar, lo voy a mover un poquito, pero después de aquí ya vamos a empezar a utilizar los PLCs. Pues cuestión de tiempo, chavos, todavía nos queda un poquito de tiempo, pero no van a alcanzar a hacer la actividad que tenía contemplada de forma colaborativa con las investigaciones. Yo creo que esto lo vamos a hacer la próxima semana. No, no hay bronca, no hay agüite. Sirve que los que no lo han entregado, que no la tienen por ahí, lo puedan en este caso desarrollar. Esto lo vamos a trabajar posteriormente. Pero también mi pregunta es, jóvenes, ¿qué PLC les gustaría trabajar? Bueno, aquí hay muchos puntos a tomar en consideración. Podemos trabajar con los PLCs de Festo, que tendrían una comunicación, bueno, el software es muy sencillo de instalar, de utilizar, es fácil. Podemos hacer simulaciones sin gran problema.
Y algo importante, podemos hacer la simulación de ese programita y conectarlo al FluidSim. Es decir, podríamos estar integrando de forma virtual todo lo que hemos visto hasta ese momento con ese software. También podemos trabajar con PLCs, por ejemplo, de Siemens, ¿cómo se llaman? Los 1200, que tenemos, bueno, tanto los de Festo como estos Siemens, los tenemos físicamente también en el laboratorio. ¿Cuál es la bronca? Bueno, por experiencias previas. Es un show instalar el software. Bueno, yo ya lo he instalado y no tengo broncas, pero sí ha habido mucha complicación con esa parte, que a veces se atora, que a veces no, que la simulación, podremos utilizar eso, o en su caso también podremos utilizar ya sea el software, por ejemplo, bueno, antes de salir de vacaciones, llegó por ahí ¿cómo se llama? Bueno, se compró más, bueno, son PLCs muy chiquitos, realmente son relevadores inteligentes, pero pues prácticamente se compraron, creo que ahorita ya hay 20. Podamos pensar así que en dado momento ustedes podrían, si nos permiten ¿cómo se llaman? Las circunstancias, nos permiten las autoridades, podríamos pensar en que hicieran alguna práctica o su proyecto físicamente con ¿cómo se llama? Con un relevador inteligente, es un PLC chiquitito. Esos son de Schneider, bueno, el software que se utiliza es el Celiosoft. Podríamos también utilizarlo. Pero ustedes díganme ¿qué inquietud tienen con respecto al software? ¿Qué interés tienen? ¿O yo lo selecciono y ya? ¿O qué onda? Profe, en la industria se utiliza más el Siemens, ¿no? Bueno, Sí. Y el Siemens y el ¿cómo se llama? Y el Allen Braille. ¿Por qué no les digo del Allen Braille? Porque nomás tenemos dos. Entonces es muy poco probable que lo utilicemos. Como ustedes me digan, ¿quieren trabajar con el Siemens? pues por mí sí, estaría bien, de hecho. Ok. Muy bien, muy bien. Eso me da gusto. Y también algo importante, por ejemplo, no sé, no me dejarán mentir sus compañeros que por ahí me están ayudando con la parte del servicio. Les enseñé por ahí ¿cómo se llama? Un gabinete de control que habían armado por ahí otros de sus compañeros y tenían elementos Siemens. De hecho, está chido porque pues tenían dos PLCs conectados ¿cómo se llama? En red. Eso estaba muy, muy padre. Vamos a trabajar si quieren entonces con el Siemens, vamos a ver más o menos cómo lo podemos ir desarrollando. Y algo importante, también, déjenme, yo no lo he explorado, pero el KDSIMU, chavos, tienen un modulito donde pueden hacer la simulación de un PLC Siemens. Entonces, pues eso también vamos a utilizarlo de forma, pues ahora sí que de forma directa y a nuestro favor. Entonces, yo creo que vamos a empezar con eso, porque la próxima clase, les digo, vamos a cerrar esta parte. Esto de las instrucciones tipo de relevador, temporizadores y contadores, pues ya vamos a incluir en la parte de el uso del software y del desarrollo pues de programitas. Realmente ya vendría incluido. Y si se fijan, pues en una semana casi que terminamos de ver la teoría, utilizando esta forma tan dinámica. Hasta aquí, jóvenes, entonces, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? La próxima semana, entonces, cerramos esta parte de la investigación. Acuérdense, bien importante, todos ustedes tienen que hacer la investigación de esta parte y de esta parte. Vean que hay ya 13 personas, está muy bien, casi está completa. La próxima semana voy a dividir a los grupos, en este caso en 7 equipos, de tal forma que cada equipo sea un especialista o depure la información con respecto de cada uno de estos. Y bueno, una vez que hagamos eso, pues ya para finalizar la sesión, pues vamos a compartir la información que tengamos, de tal manera que en una sola hora vimos de una forma más dinámica, no ¿cómo se llama? Tan engorrosa, viendo más diapositivas y diapositivas, la información o las características de estos dos conceptos, de los tipos de PLC por parte de arquitectura física y también de los lenguajes de programación, y ya pues prácticamente después de ahí ya comenzaríamos a trabajar pues ya con la programación, con el softwarecillo. ¿Sale? ¿Alguna pregunta? ¿Para qué va? Va- No, no. No, suena interesante para que no sea pura teoría. O sea, teoría más fácil de ¿cómo se llama? De asimilar.
Muy bien, jóvenes. Entonces, pues vamos a dejarlo por ahí el día de hoy. La próxima semana continuamos con esto. Pues ya tendrán su tarea, ya lo que le hicieron, pues ya la desventajaron. Los que tengan todavía ese pendiente, pues bueno, hay que tenerlo por ahí presente. Se puede subir sin problema, no se cierra ni nada. En cuanto tengan oportunidad, ténganlo por ahí, sobre todo porque va a ser el insumo para la actividad de la próxima sesión. Si no hubiera ninguna otra duda, ninguna otra pregunta, jóvenes, le dejamos hasta aquí por el día de hoy y pues nos vemos la próxima semana. ¿Algún comentario? No, profesor. No, todo ninguno. bien. Ok. Entonces, pues bueno, vean que ya vamos casi que, pues ya concluyendo al uso de estos elementos y pues ya ahí estaría la parte chida. Déjenme ver eso. También déjenme checar cuántos celios hay, porque también igual, si es así, pues bueno, la última vez que pregunté no querían prestárselos para llevárselos a su casa, pero a lo mejor igual podemos hacer un ajuste de tal forma que puedan pues dividirse y puedan utilizar ya sea el celio o el Siemens de forma física para que lo tengan por ahí, pues ahora sí que, pues sepan, bueno, tengan esa habilidad de hacer la conexión y todo eso. Vamos a checar qué se puede hacer. Pero bueno, de esto lo platicamos la próxima sesión. Cuídense mucho, chavos, y estamos en comunicación. Cualquier cosa estamos por aquí al pendiente. Sí, gracias. Nos vemos, profe. Esté bien. Hasta luego, profe. Cuídense mucho.